El gimnasio moderno es la casa de muchos, es la casa de mi familia y aquí se aprendió mucho de la vida. ¿No te cansa estar acá? ¿Sientes que siempre quieres estar en este colegio? El gimnasio moderno es un oasis en el medio de una sociedad difícil. Para mí este colegio es como mi segundo hogar. Los profesores son como tus padres y los compañeros son como tus hermanos. El gimnasio moderno es una escuela de vidas. Es una forma de ser, es una forma de sentir el mundo, es una forma de ser amigo y de ser transparente ante los demás. El 12 de octubre de 1918 se realizó la ceremonia en la que se bendijo la primera piedra de los nuevos edificios del gimnasio moderno. 4 años antes, el 18 de marzo de 1914, en la vieja casona de los Torreones, en la calle 57 con la carrera séptima, se materializó la idea del gimnasio. «39 alumnos fueron quienes iniciaron su formación en esta casa de educación y de cultura, donde los estudiantes comenzaron a formarse en un ambiente de libertad y autonomía». Recuerdo la sensación de libertad, no solo los campus hermosos, sino me acuerdo que en el colegio en que estaba antes uno no podía salir. Para mí fue un cambio fundamental. Yo siempre he dicho que de alguna forma pasé de la Edad Media al Renacimiento. Era un sitio tranquilo, rico, al que uno venía contento. Disfrutábamos inmensamente el colegio. Los maestros que en ese entonces acompañaron a los estudiantes del gimnasio se alejaron de recursos pedagógicos ortodoxos como la férula. Por el contrario, los docentes gimnasianos se identificaron con los principios de la escuela nueva, que buscan desplazar los castigos y las recitaciones de memoria para dejar que el niño piense por sí mismo. Era un colegio nuevo en Bogotá, con unos métodos que no existían, y de ahí el nombre de gimnasio moderno. Me parece que es el gran innovador de la educación primaria y en general de la educación. El golpe, la sorpresa que debió sufrir el país tuvieron que ser muy grandes porque empezó el gimnasio a liderar un estilo de educación inédito en este país. Clases en la huerta, pintura al aire libre, disciplina en los deportes, representación de obras de teatro, montaje de orquestas y cátedras en las que los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir el mundo más allá de los libros, con la botánica en vivo, la zoología en directo y la geografía caminada, sorprendían a unos y despertaban sospechas en quienes no conocían los métodos que la italiana María Montessori y el belga Ovidio de Crolí estaban implementando en Europa y que don Agustín estaba convencido que se debían poner en práctica en Colombia. Don Agustín Nieto Caballero me enseñó a mí muchas cosas en la vida, pero teniéndome en cuenta que yo era un niño. Entonces siempre me habló como niño, siempre le entendí lo que quería decir, siempre me dejaba pensar como yo quería y siempre sabía orientarme. Eso fue inolvidable. Siempre muy cariñoso, en el sentido de educar en todo momento. Una persona que marcó mucho nuestro crecimiento dentro del colegio. Era en esencia un maestro, en el sentido de la persona que señala caminos. Cada frase de don Agustín era una enseñanza de vida. Marcó nuestras vidas porque fue un rector actuante, un rector permanente, un rector que estaba con todos los niños. Era una persona de una sensibilidad y un humanismo tremendo.
A lo largo de su vida, don Agustín se preocupó por estar en permanente contacto con grandes representantes de las nuevas teorías de educación como John Dewey y Jean Piaget. A su vez, compartió sus experiencias en congresos sobre pedagogía alrededor del mundo y sostuvo una profunda correspondencia con pensadores del siglo XX. Fue por esto que al llegar al país en 1913, luego de culminar sus estudios superiores en Derecho, Educación y Psicología en París y en el Teacher College de Columbia en Nueva York, Nieto Caballero estaba convencido de que el país necesitaba una revolución educativa que introdujera modernos conceptos pedagógicos. Planteó primero sus inquietudes al gobierno y al no encontrar eco en él, se puso en contacto con los hermanos Tomás y José María Samper Broch y otros amigos con quienes logró consolidar la primera escuela nueva de Sudamérica. El país estaba necesitando un colegio que tuviera una concepción eminentemente distinta a los colegios religiosos y a los colegios tradicionales que prosperaban en Colombia en ese momento. Muy preocupados por la situación en que se está educando la niñez colombiana, pues se unieron pues con otras personas para fundar el gimnasio. Lo más importante, yo creo, es haber formado parte de ese grupo de ciudadanos que quisieron hacer una educación distinta, afincada en el moderno. Aparte de la fortuna que don José María Samper entregó para hacer realidad este sueño, otros entusiastas y visionarios ciudadanos que se vincularon supieron intervenir y ponerle velas, más que alas, a la imaginación y al carácter de sus alumnos para formar líderes con conciencia social bajo la puesta en práctica del modelo en el que los estudiantes aprenden haciendo. Ser maestro en el gimnasio moderno pienso yo que es una maravillosa aventura de vida. Es la oportunidad de tú dar vida, pero a través de ti mismo. Es la obligación de dar ejemplo. Es la obligación de vivir unos valores que los chicos los puedan copiar, no por lo que tú enseñes o por lo que digas, sino por lo que ven en ti. Significa entregar todo lo que uno tiene. Significa mostrar con su ejemplo lo que los muchachos pueden lograr cuando sean grandes. Uno no viene a transmitir solamente el conocimiento, sino también a acompañar en la vida a los estudiantes. La escogencia de los maestros que fueron invitados a participar en esta escuela marcó también una verdadera transformación en la educación tradicional colombiana. Uno de ellos fue don Tomás Rueda Vargas, quien un día fue invitado a hablarle a los muchachos. Se fascinó tanto que decidió quedarse para siempre, cumpliendo además con la importante labor de organizar el naciente plantel. Con él llegaron hombres y mujeres con los oídos alertas ante el movimiento universal de las ideas, quienes se convirtieron en el motor principal de esta revolución que definieron para siempre la esencia del colegio. Ricardo Lleras Codazzi, papá rico, enseñaba geografía y amor por la naturaleza sobre las desviaciones del terreno. El artista Ricardo Gómez Campuzano trazó sus primeros paisajes bajo la mirada atónita de sus estudiantes. Don Miguel Fornaguera, quien era maestro de estudios de la realidad en 1917, fue un abanderado de las excursiones, otro elemento que hizo parte del sacudón que el gimnasio le dio a la educación tradicional y pasiva. Sabemos todos que a una escuela se viene a estudiar, a adquirir conocimientos, a sentar las bases que han de llevar a estudios superiores. Sí, esto es cierto, pero no lo es todo. Teníamos conciencia de que nuestra escuela íbamos a ocuparnos de algo más que enseñar a manejar textos escolares. Pensamos que este instituto sería ante todo y por sobre todo un refugio de principios espirituales y morales. Quisimos entonces y queremos hoy formar ciudadanos íntegros, hombres de bien, con un claro sentido de sus responsabilidades,
pulcros de cuerpo y de espíritu, rectos en todas sus acciones, compañeros de siempre, jamás cómplices, caballerosos en su comportamiento y en su lenguaje y maneras, cubriendo todas estas virtudes con el manto cálido del amor por Colombia. El gimnasio moderno no solo se preocupó por impregnar con su filosofía a los jóvenes de la capital. A finales de los años 30 abrió las puertas de un internado que convocó a muchachos de otras regiones del país que se trasladaron a la capital para estudiar y vivir en el colegio. El internado era más o menos compuesto de unos 30 alumnos que veníamos generalmente de distintas partes del país. Había un grupo de costeños, un grupo de caleños, de antioqueños, de caldenses, de Tolima y Huila. En esa época, en las ciudades intermedias del país, no existían colegios de cierta capacidad para mejorar los estudios, y la gente que iba progresando en los distintos departamentos no tenía cómo educar sus hijos. Por 27 años, la idea del gimnasio se extendió más allá de Los Pinos y se propagó por todo Colombia hasta 1966, año en el que el internado fue clausurado. De la misma manera, el espíritu gimnasiano también le abrió las puertas del colegio a familias que practicaban otros credos. Un acto liberal y de respeto que no se vio amenguado con la construcción de una colorida y hermosa capilla, la cual fue inaugurada el 19 de marzo de 1956. A lo largo de los años, figuras de la vida nacional también se vincularon a la misión educativa del colegio, como lo hizo Julio Carrizosa Valenzuela, quien además de haber sido ministro de Educación, fue también rector del colegio. Lo mismo sucedió con Carlos Lleras Restrepo, quien antes de ser presidente de la República fue en 1944 rector y el primer decano de la Facultad de Administración Industrial y Comercial que don Daniel Samper Ortega creó para darle continuidad a la formación profesional de los estudiantes y la cual, con los años, le daría pie al surgimiento de la Universidad de los Andes por iniciativa de Mario Lacerna y otros gimnasianos. El espíritu sustancial del gimnasio moderno se ha manifestado siempre en la confianza y el constante apoyo que reciben los alumnos para liderar proyectos como la banda, el Aguilucho, Radio Gimnasio Moderno y la Raqueta Televisión. Iniciativas que son muestra de la libertad de pensamiento, de acción y de expresión. Principios esenciales que también inspiraron otros proyectos pedagógicos, como el Gimnasio Femenino en 1927. Un colegio que llenaría el enorme vacío existente a principios del siglo pasado en la formación de la mujer. Asimismo, fomentó el surgimiento del movimiento Scout como otra manera de contribuir con la formación de los jóvenes. Como parte del compromiso social de los gimnasianos con el país, desde sus prados se promovió la creación de la Cruz Roja Nacional Juvenil, la Despensa de los Pobres y la Fundación Monseñor Emilio de Brigard, desde donde se canaliza la generosidad de la comunidad gimnasiana para beneficiar proyectos de equidad social como el Gimnasio Sabio Caldas. El interés de los fundadores por contar con maestros extranjeros fue también un elemento primordial que ayudó a alimentar la Escuela de Maestros, una manera de formar a los docentes gimnasianos dentro de los paradigmas de la escuela activa. Figuras de la talla del catalán Pablo Vila de Henares, del matemático suizo Henri Gerli o del alemán Ernesto Bay. Todos ellos hacen parte del esfuerzo del colegio por crear una atmósfera ideal
para concretar su obra pedagógica a partir de la calidad y la permanente formación de sus maestros. Era un ser muy estricto, sumamente serio y en cierta forma universal. Tenía esa habilidad de ver en la gente cosas que otras personas de pronto no le ponen atención, posiblemente por su cultura. A todos nos hizo sentir como persona especial. Ernest Vine conoció a don Agustín en un congreso mundial sobre educación en Cheltenham, Inglaterra, en 1936. Vino a cerciorarse de todo cuanto había escuchado y se enamoró de la autorregulación que los estudiantes ejercían sobre sus vidas. La autoridad no se impone, sino se merece, y él se la merecía toda. No necesitaba uno saber quién era el pro para agacharle la cabeza con mucho respeto. Por cerca de 4 décadas se convirtió en la mejor guía de la disciplina de confianza. La disciplina de confianza es tener la autonomía para saber lo que uno tiene que hacer y hacerlo. Hace representar a los estudiantes como personas autónomas de su propia vida. La disciplina de confianza es hacerse responsable de tus propios actos. Si un profesor te deja haciendo un trabajo, tú lo debes hacer, no te pones a jugar. Es creerle a los estudiantes, es creerle a la gente y actuar en función de esas creencias. Poder confiar en que si tú te vas por un momento y dejas a alguien que tiene que hacer algo, que lo haga y que lo haga bien. Darle a las personas tal vez la posibilidad de que se autorregulen de una manera muy amplia y de que se impongan sus propios límites. Esto es lo que se entiende por la disciplina de confianza. Yo confío en la honestidad de vuestras intenciones, vosotros confiáis en la rectitud de mi mano. Se nos ha reprochado que este sistema es muy vulnerable y conduce a bastantes contrariedades, debido a la inconstancia, caprichos e indecisión de los jóvenes. Es cierto, a veces se pasan en familiarizarse con los profesores. A veces el reclamo que hacen carece de elegancia y pulimento. Y a veces cometen errores de cierta gravedad. Pero este es el precio que tenemos que pagar para ver un alumnado alegre, extrovertido y confiado, adquiriendo así un sentido personal de responsabilidad. Un hombre universal, estricto pero a la vez afable, que logró consolidarse entre varias generaciones de gimnasianos como un maestro inolvidable que se encargó de impregnar a sus alumnos de amor por el estudio y el conocimiento, al ponerlos en contacto con todo el vasto legado cultural del mundo occidental: arte, historia, música, astronomía, química y latín. Prof. Vine era, por encima de todo, un educador. A mí, la persona que me enseñó que uno venía al colegio a aprender, fue el prof. Uno aprendía las cosas más o menos de memoria y el prof nos enseñó a pensar. Con su ejemplo y sus comentarios nos guiaba y nos hacía mejores personas, yo pienso. También logró desarrollar en ellos un profundo amor por Colombia al acompañarlos en excursiones magistrales por todos los rincones del territorio nacional. Experiencias únicas que han marcado para siempre a los gimnasianos que desde pequeños recorren regiones cercanas a la capital para luego, a medida que su espíritu exploratorio se amplía, conocer otras latitudes. El prof, o Meus como le decían sus alumnos, fue profesor, director del internado, vicerrector y rector del colegio, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1980, luego de haber sucedido a don Agustín después de su muerte en 1975.
Alguien tuvo la humorada de afirmar que este era un colegio de aristócratas, mas la ocurrencia hubiera podido tomarse en serio si se entendiera que aquí surgía una nueva aristocracia, la de la rectitud, la de la honradez, la de la dignidad, la de la hombría de bien. Desde entonces, han sido los propios hijos de casa los encargados de llevar las banderas y los idearios de este alcázar de ilusión. Nosotros no nos sentíamos ninguno calificado para intervenir esa filosofía y por el contrario, lo que creíamos era que debíamos era fortalecerla, que se sienta que los guardianes del espíritu gimnasiano ya somos una corporación y no una persona. Ese es un esfuerzo colectivo y la idea del gimnasio es muy atractiva para todos los que estamos aquí. Tal vez un énfasis grande se hizo en la formación de maestros, capacitación de maestros, para que la transmisión de ese maestro fuera no solamente la parte académica, sino también la parte formativa. El colegio se planteó siempre como una contracultura a lo que había. Paradójicamente, la modernidad del colegio tiene que ver con que siga nadando contra la corriente y no se acomode. Mientras sigamos siendo un crisol de valores, unos generadores de valores humanos, pues estaremos formando ciudadanos más completos, ciudadanos que las sociedades de hoy necesitan. Gimnasianos que desde la rectoría han procurado mantener a esta institución a la vanguardia en sus conceptos pedagógicos, pero siempre conservando sus principios: la libertad, la autonomía, el diálogo, el amor por Colombia y el niño como centro del proceso e interlocutor válido. La historia también registra los nombres de nobles personalidades que se identificaron con la esencia del colegio y le entregaron su vida al gimnasio. Monseñor Emilio de Brigar, el doctorcito, actuó como guía espiritual de la institución. El padre José Ignacio Perdomo. Isabel Holguín de Gómez demostró que los niños pueden aprender actuando. Doña Esther Mejía de Uribe. María Elena Amador, la fiel colaboradora de don Agustín. Carmencita Casas Morales, Leonor Rosso Méndez, Irma Pinilla Monroy y Cielito Duque. José Eleazar Leal, maestro que organizó a la juventud para cantarle a la vida. Don Benjamín Casabianca, Osvaldo Díaz Díaz, José Prat García, don Guillermo Quiroga, autoridad amorosa que heredó la libertad de pensamiento. Alberto Gerardino Rojas, Gabriel Triana Beltrán, don Venancio y don Eduardo Rueda, médicos padre e hijo que por décadas han cuidado lo más granado de la comunidad gimnasiana. El profesor Jorge Cortés Segura, el maestro Carlos Yepes Ávila, Pompilio Iriarte, poeta defensor del espíritu y del humor como vocación de vida. Y otros colaboradores como Eudorito Romero, El Pote Andrés, Gonzalón, Juanito, Iván Calvo, Bollito y Bollita, cuyos confites y paletas acompañaron miles de recreos, don Miguel Sanabria y otros hombres y mujeres que perdurarán en los recuerdos de los gimnasianos para siempre. Las 92 promociones que desde 1922 han tenido el honor de graduarse del colegio han sabido marcar la historia de Colombia desde cada una de las áreas que sus almas les han dictado. Una muestra, 100 años después, de un colegio que ha sabido llevar sus ideales en el contexto de un mundo cambiante, proyectándose a futuro para seguir siendo
líder de la educación. Y será desde ahora su propia comunidad la que de manera fraterna tiene la obligación de mantenerse unida y fortalecida para poder ser la guía y guardiana del espíritu gimnasiano que busca preservar los principios rectores, que siguen siendo los mismos que inspiraron a sus fundadores. Gimnasio Moderno, 100 años.